Bueno, entonces vamos a empezar con lo de hidratación de vía oral, que como les decía ayer, es la hidratación más recomendada, es la que se tiene que utilizar primero, obviamente mientras no sea una deshidratación grave. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si es una deshidratación grave? El nivel de hidratación, ya sea la tablita que ustedes quieran utilizar, va a ser la que nos puede determinar el porcentaje de deshidratación. Hay muchísimas, no necesitan quedarse con una, pero sí es importante ver la hidratación de las mucosas, el nivel de uresis, determinar electrolitos en casos de deshidrataciones graves. Ya después les voy a, no sé si lo voy a dejar para exponer o lo voy a dar yo, pero hay diferentes tipos de deshidrataciones, ya sea hiponatrémica o hipernatrémica. Esas, la mayoría de las deshidrataciones son isonatrémicas, o sea, el sodio no tiene alteraciones, pero cuando ya hay depresión de líquido intravascular, pues ya es cuando se pudiera llegar a tener una alteración electrolítica. Incluso puede haber hilio betabólico, entonces cuando son deshidrataciones graves necesitan toma de electrolitos. La duración del vómito, o sea, cuántos días estuvo vomitando, en qué cantidades, si está tolerando la ingesta, si está tolerando sólidos, si está tolerando líquidos, si está orinando, tiene llanto con lágrimas, incluso la turgencia de la piel, habría que determinarlo. Esta parte de la última parte o la parte más severa, digamos, de la deshidratación es cuando ya vamos a tener disminución de la producción de uresis y lo de la turgencia de la piel. Todo lo demás de mucosas es antes, entonces hay que estar muy pendientes de eso, que tenga adecuadamente hidratada la mucosa oral. Y pues el llenado capilar. ¿Saben dónde se tiene que tomar el llenado capilar y por cuánto tiempo? Es en la punta de los Ajá. dedos. ¿Y cuánto tiempo es lo normal? En el GAMES, 2 segundos. en el GAMES decía que no mayor a 5. Llenar de dos. Ajá, no mayor de 2 segundos. Exactamente. Entonces, ¿quién contestó? ¿Quién fue que contestó? Quique dijo más de 2 segundos y yo lo de las puntas de los dedos. Sí, pero alguien también No, una... no, Natalie. uno. Fue Nati también. Natalie. Ok, está bien. No quería atropellarlo. Entonces, sí, exactamente. Y lo importante es que sea como que esté a la altura de, siempre no que esté pues por debajo del corazón. Eso es lo importante también para el llenado capilar. A ver, permítame. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, yo le puse 9 ayer. Ah, entonces, ¿qué? Ah, sí. Entonces, el llenado capilar tiene que ser de preferencia a la altura del corazón, en los pulposos de los dedos, presionar hasta que desaparezca el color y soltar. Y no tiene que ser mayor a 2 segundos. En los niños, cuando están acostaditos o sentaditos en las camillas, y también lo pueden hacer en los pies. Entonces, también eso es un signo tardío, ¿no? Pero sí tienen que evaluarlo. De hecho, ya dependiendo de la tablita, pero dependiendo de la tablita y el libro, porque algunos van a decir más o menos en alguno. De hecho, lo del pulso filiforme no viene en todos los libros, entonces habría que determinar, o también a veces habría que ver tener una tablita ya a la mano para determinar el porcentaje, o si no, pues utilizar el peso como lo habíamos hecho, ¿sale? Entonces, la mayoría de los servicios no pedimos muestra fecal porque en realidad el tratamiento es el mismo. Y luego a veces es difícil tener la muestra adecuada cuando son evacuaciones tan disminuidas de consistencia, o hacen tan líquido que se sale del pañal, o niños que utilizan pañal. Es súper difícil tener una muestra fecal. Laboratorios piden una bolita del tamaño de una nuez y luego es muy difícil de recolectar. Nosotros en el hospital, cuando estaba en la residencia, hasta les teníamos que poner los pañales al revés para que no absorbieran y así poder pues cuantificarla, porque a veces es como
tiene que ser o del tamaño de una nuez o creo que 2 o 3 mililitros. Entonces a veces es difícil cuantificarla y el tratamiento es exactamente el mismo. Entonces las muestras fecales en general, el coprológico, que nada más es microscopía, se pueden, cuando se encuentran más de 2 leucocitos por campo, pues nos pudiera apuntar a ciertos microorganismos o a que sea una gastroenteritis aguda o una diarrea aguda y neutrófilos, que haya presencia de sangre. En el Nelson, pues les viene ahí que hacen antígenos de no sé qué, pero la realidad es que no en casi ningún hospital público hacen antígenos. Bueno, ni en el Instituto Nacional de Pediatría hacen rotatest, que es para determinar rotavirus. En hospitales privados sí hacen rotavirus, pero igual el tratamiento es el mismo, la hidratación y pues nada más, en realidad nada más algo a lo mejor para el vómito, pero de ahí en fuera, nada, a menos de que en la microscopía vean ya directa los quistes o los trofozoitos, que pues ya tendríamos que utilizar ahí algún tratamiento pues, antibiótico antiparasitario. ¿Saben qué es esta imagen? Es una yardia. Sí, es una yardia. ¿Quién dijo Angélica, va? Sí, es una yardia, justo, son trofozoitos de yardia lambdia. Entonces, esos son los que se podrían llegar a ver en las evacuaciones en la microscopía directa. Entonces, de acuerdo al grado de deshidratación, es que vamos a determinar el tratamiento. Como les decía, todas las leves sí son importantes que se puedan manejar por vía oral, que es lo que va a tener menos complicaciones. Entonces, en los lactantes de menores de 10 kilos de peso, se puede utilizar la fórmula que viene aquí, entre 50 y 10 mililitros de solución de rehidratación oral por cada episodio de diarreico y vómito. Esta es la reposición de las pérdidas. Esta como tal sería el tratamiento de la rehidratación. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, la diferencia es el tiempo, ¿no? Entonces, lactantes y niños, que son casi menores de 10 kilos, de 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso y repartidos entre 3 y 4 horas. Hay que continuar la lactancia, nunca se debe suspender y después de 4 horas empezar a administrar alimentos a los niños que suelen recibir alimentos sólidos. Y esto sería la pérdida. Ya cuando empiece a comer y repusimos lo que perdió en teoría, ya podemos empezar a reponer solamente las pérdidas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya que completó el primer esquema de hidratación, se puede nada más reponer las pérdidas. Entonces, el calcular, aquí ya no es calculado por el peso, ya nada más es una dosis estándar como tal, es por cada episodio diarreico o vómito, hasta que podamos llegar a medio litro al día y en mayores de 10 kilos puede ser hasta 1 litro al día. Entonces, esto va a determinar la reposición. A veces no siguen tolerando y siguen vomitando, entonces pues a lo mejor ya van a tener una deshidratación grave y entonces ya se pueden utilizar las soluciones calculadas de acuerdo al porcentaje, que era lo que les había yo enseñado el día de ayer, y las reposiciones van a seguir siendo por vía oral. Como les comentaba, siempre se prefieren por vía oral, incluso aunque estén con deshidratación grave, siempre y cuando toleren la vía oral. Entonces, existen algunos tratamientos complementarios. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, el Pedialite ya trae, bueno, aquí en México también ya trae zinc. Antes no tenía, pero ya de unos años para acá ya también trae zinc. El zinc se ha demostrado en que es de utilidad en países subdesarrollados. Son estudios principalmente en África y en algunos lugares de Asia en donde la accesibilidad a agua potable es mínima. Entonces, tienen muchas diarreas y los niños principalmente mueren de diarrea. Entonces, en esos países se recomienda la suplementación de zinc. En realidad, se ha visto una disminución en el gasto fecal mínima. Sin embargo, sí se recomienda pues, utilizarlo, pero la mayoría de los electrolitos de rehidratación oral o los sueros de rehidratación oral
ya traen incluidos el zinc. Entonces, en mayores de 6 meses se debe de utilizar 20 miligramos al día por 10 a 14 días. También otro tratamiento complementario son los probióticos, que yo les había comentado alguna vez acerca de ellos. Solo existen 2 cepas que sí se han demostrado que nos ayudan a disminuir el tiempo de duración en los episodios de diarrea, que es el Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus rhamnosus o LGG, que por sus siglas es LGG. Estos están contenidos en la mayoría de los sobres de probióticos. Las marcas más conocidas, pues Lactipam, Floratil, Vivera, y hay 2 en particular que se venden muchísimo, pero no son las marcas recomendadas y la gente los compra muchísimo, que es el Sinuberase y la enterogermina. El Sinuberase es el Sinuberase no es un Bacillus clausis, el que es Bacillus clausis es enterogermina, y el Sinuberase es otro tipo de bacilo, pero no recuerdo ahorita el nombre. Pero ninguno de los 2 están reconocidos como que disminuyen los episodios de diarrea, entonces no se deben de utilizar. Hay que utilizar y buscar intencionadamente Saccharomyces boulardii o Lactobacillus rhamnosus LGG. Que de hecho, si ustedes ven, hay algunas fórmulas, como la Enfamil, que ya trae el rhamnosus o LGG en su composición. Entonces, no hay una dosis establecida como tal para los probióticos. Se recomienda que se utilicen las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, para Floratil y Lactipam pediátrico es un sobre cada 24 horas durante 10 días. Se puede elevar la dosis a cada 12 horas. La ventaja de estos probióticos que son específicamente infantiles, tanto el Floratil como el Lactipam, vienen en sobrecitos y son sabor limón, entonces en realidad no saben. Se les puede disolver con agua o alimento para que les ayude a tener mejor tolerancia gástrica. También está indicado algún medicamento que actúe directamente en el área postrema, que es el ondansetron. ¿Saben qué mecanismo de acción tiene el ondansetron? ¿O lo habían escuchado? ¿Mande? Sí, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Ese es el tipo de medicamento, pero el mecanismo de acción. ¿Antagonista? Sí, pero ¿de qué? ¿Antagonista de qué? De la serotonina. Ajá, es antagonista de los receptores selectivos de la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Entonces, el mecanismo del vómito es estimulación de esos receptores justo en el área postrema y por irritación vagal del estómago hacia el área postrema. Y de ahí, por medio de la circulación sistémica y la liberación de serotonina, estimula los receptores que hay justo en el estómago, incluso los músculos abdominales también son estimulados, el esófago, y esto hace que, pues, con la fuerza de los músculos abdominales y del tracto gastrointestinal, pues, se estimule el vómito. Ahí en el Nelson, pues, viene como muy nice, porque allá en Estados Unidos hay ondansetron sublingual, y pues aquí en México no. A duras penas acaban de liberar la patente y ya podemos encontrar un ondansetron que no esté tan carísimo como el Sofran, que era el que antes que solo existía y costaba como 1,400 pesos la ampolleta, ¿no? Entonces, ahorita ya hay tabletas, sin embargo, pues por los niños no se toman las tabletas, entonces la mayoría de las veces es inyectado y es a 0,2 miligramos kilogramo dosis, en una sola dosis para disminuir el estímulo vagal más bien para bloquear los receptores de serotonina que están localizados en tracto gastrointestinal y a nivel abdominal. ¿Sale? Contraindicaciones, existen medicamentos que están contraindicados y que son súper utilizados para la diarrea, que es la loperamida. ¿Saben cómo actúa la loperamida? ¿No? No. Son La inhibición de la aceticolina. Ajá, son inhibidores específicos a nivel intestinal donde disminuyen la propulsión de la peristalsis. El riesgo de la loperamida, pues es ilio, ¿no? Ese es el principal riesgo y obstrucción. De hecho, no se debería de utilizar. ¿Mande? Solamente se debe de utilizar en pacientes que tengan
algún problema de incontinencia o que estén utilizando ileostomía para disminuir el gasto fecal y se utiliza a dosis muy, muy pequeñas, pero no debería utilizarlo pues nadie. Sí, sí corta la diarrea, pero acuérdense que la liberación de toxinas cuando nosotros tenemos una gastroenteritis es muy importante. Entonces, si nosotros dejamos que el intestino no se mueva, tiene una absorción mucho más grande de toxinas, lo que nos puede desencadenar incluso un proceso séptico. Entonces sí es muy importante no utilizar la loperamida y tampoco está recomendado utilizar el antieméticos del tipo sedantes. Seguramente a ustedes les dieron o incluso lo han tomado ya de adultos, el Dramamine. El Dramamine es un antiemético que actúa con un efecto sedante y pues sí les puede dar sedación, pero en realidad no va a disminuir las náuseas. Entonces es mejor utilizar un antiemético de origen central como el ondansetron que el Dramamine. Entonces, este es el comparativo de las soluciones de rehidratación oral y los cambios que han tenido a lo largo de los años. Está en inglés, pero pues prácticamente tiene lo mismo, la misma definición en español, ¿no? Entonces, al principio cuando se hizo la solución de rehidratación oral en los años 70, cuando teníamos toda esta parte de la infestación por cólera y la guerra y todo esto, se hizo la solución de rehidratación oral, la primerita, donde si se dan cuenta ¿cuál es la osmolaridad normal del plasma? ¿No saben cuál es? De 280 a 295. Ajá. Entonces, estamos considerando que estos son hipotónicos y estos son hipertónicos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que en realidad la hidratación hipertónica no tenía caso alguno porque la mayoría de las deshidrataciones eran hiponatrémicas o isonatrémicas, o sea que la cantidad de sodio no tenía que ser pues modificada. Entonces, a partir del 2002, estos son los sueros que pues, a nosotros nos tocaron de pequeñitos, ¿no? Los de sobrecito, que sabían horribles, súper salados, muchos los seguían vomitando. Entonces, hicieron un cambio en la composición. Entonces, si se dan cuenta, disminuyeron la cantidad de carbohidratos, el sodio lo disminuyeron bastante, el potasio se quedaron igual, incluso el cloro también, porque es lo que le da un sabor pues diferente y la osmolaridad también disminuyó. Entonces, esta es la base en la que se han basado ya los soluciones de rehidratación oral de tipo comercial. Existe una que aquí en México pues no la conozco, pero es la fórmula europea de la Sociedad Europea de Pediatría, de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición, que si se dan cuenta es muy parecida a la del 2002 de la OMS. Ya actualmente ya casi no encuentran esta del 1975. Pero a veces sí hay todavía por ahí unos dispersos. El problema es que sí tiene mucho sodio y pues sabe muy, muy salada. Entonces, esta composición de la europea y esta composición de la europea y de la otra se parece mucho, la diferencia es mínima, sin embargo sí tiene menos sodio y esto nos ayuda un poco a la palatabilidad, que es pues que sepa menos salado y que tenga mejor tolerabilidad. Y si se dan cuenta, el Pedialite, que es como estos Enfalite y Rehydralite, pues ni siquiera están aquí en México, ¿no? Pero el Pedialite sí, el Pedialite lo podemos encontrar con un SR60, SR30 y SR45. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de sodio y por ende la osmolaridad. Para una deshidratación o para recuperar pérdidas se recomienda el SR60, que es el que tiene 60 miliequivalentes de sodio y pues la composición casi es prácticamente igual. Y de hecho en Estados Unidos sí existe el Pedialyte con probióticos, ya trae LGG, no me acuerdo si LGG o Saccharomyces, pero trae alguno de los dos, ¿no? En Estados Unidos. Aquí en México no, pues tenemos el normalito. Y de hecho en Estados Unidos venden unas congeladas de Pedialyte. O sea, para que las tengas en el refrigerador y se las des al niño cuando se enferme, que están muy prácticas porque la mejor tolerancia cuando tenemos vómito es alimentos
templados o fríos. Se ha demostrado que tiene una mucho mejor tolerancia. De hecho, incluso en Estados Unidos, en los hospitales de Estados Unidos, cuando tú llegas a urgencias, por ejemplo, del CHOP, del Children's Hospital of Philadelphia, ahí tienen en urgencias, les dan Gatorade mal, pero bueno, tienen ahí sus congeladores y lo tienen como en hielo frappé para ofrecerlo a los niños. Entonces, y tiene mucha mejor tolerancia. Y bueno, también se hace un comparativo, sobre todo en la osmolaridad, en la osmolaridad con bebidas normalmente utilizadas para rehidratación, ¿no? Como es el jugo de manzana, que si se dan cuenta, la cantidad de carbohidratos que tiene, pues es súper elevada, es como unas 6 veces más elevada que la de la OMS. Y pues obviamente la osmolaridad es muy elevada, 730, 650 si se toman una Coca-Cola, ni siquiera tiene potasio y cloro, solamente tiene sodio y los carbohidratos. Y por ejemplo el Gatorade, que también lo grafican aquí, a lo mejor sería el que menos está, pero tiene muy poquitos muy poquito sodio, que eso es lo importante. A pesar de que sabe salado, pues tiene muy poquito sodio y eso no nos va a alcanzar a recuperar al 100%. Entonces, en el Nelson, este cuadrito de hecho es del Nelson, como les comentaba era de 50 a 100. Sin embargo, se hicieron en México los planes de hidratación oral. No sé si ya habían escuchado acerca de los planes de hidratación oral. No. Sí, ¿no? Que son 3, el A, B y el C. Sí, exactamente. Es el A, B y C. El A es un plan para prevenir la deshidratación. Entonces, tenemos que considerar que es un niño que no está deshidratado, o sea, que tiene sus mucosas normales, que está llorando con lágrimas, o sea, sí ha tenido vómitos, pero no está deshidratado. Y después de ahí, ya después vendría el plan B, que ese sí es para la hidratación. Este de plan para prevenir es exactamente igual que lo que les había comentado antes para reponer las pérdidas, de 50 a 100 mililitros por cada evacuación diarreica o vómito. Generalmente se pone de manera estandarizada que media taza para menores de 10 kilos, media taza son 120. Una taza de un tamaño pues normal tiene 250 mililitros. Entonces sería media taza, que serían 125 mililitros, que es prácticamente lo que les decía aquí, en menores de 10 kilos y una taza completa en mayores de 10 kilos. Lo importante pues siempre es ofrecerlo, como les decía, a cucharadas o con jeringa o con popote. Nunca el biberón. Y el plan B es el plan B de hidratación oral, pues ya se calcula con base a entonces, se utilizan fórmulas otra vez para no variar. Entonces, son 100 mililitros por kilogramo de peso para 4 horas en tomas de cada 30 minutos. Entonces, ¿cuántas medias horas tienen 4 horas? 8. 8. Entonces, vamos a multiplicar 100 por el peso entre 8, que son las 8 tomas que tiene que tomar, que son media hora, por cada media hora. Y abrir una hoja de balance hídrico para determinar los ingresos, los egresos, el gasto urinario y el gasto fecal, medir un perímetro abdominal antes y al finalizar para ver si no se nos está distendiendo mucho. Y si no tolera, pues el plan. En realidad, estos planes se va por pasos: A, para prevenir la deshidratación, o sea, un niño que no está deshidratado; B, para empezar a hidratación oral; y C, para hidratación intravenosa. Lo que se recomienda con el plan B es ofrecerle el plan, ¿no? Oiga, pero que no le van a dar ningún medicamento, no. Primero vamos a ver si en realidad está vomitando, ¿no? Si ya vomitó, medicamento, ondansetron en este caso. Bueno, también es importante recalcar que los hospitales públicos no tenemos ondansetron. Entonces, solamente hay metoclopramida. Y la metoclopramida sí tiene riesgo de intoxicación, mucho riesgo de intoxicación de hecho, pero a veces es lo único que hay. Y lo que se hace es se calcula una dosis muy chiquita y se aplica de manera intramuscular y pues está vigilado en el hospital, ¿no?
Y entonces empezamos el plan B de hidratación, no lo tolera, vomita, una dosis de ondansetron o ya en el último extremo que no está indicado y que no lo van a ver en ningún libro por el riesgo de intoxicación y síndrome extrapiramidal, sería la metoclopramida, que es un procinético y nada más nos va a ayudar a vaciar. En realidad el niño va a seguir teniendo arcadas, pero ya no va a vomitar nada y eso nos va a ayudar a evitar las pérdidas. Medicamento inyectado, sigue sin tolerar sonda nasogástrica y empezar a administrar el plan B de hidratación oral por sonda nasogástrica. Sigue vomitando, hidratación intravenosa. Entonces, si se dan cuenta, incluso se prefiere antes utilizar una sonda nasogástrica antes de empezar hidratación intravenosa. Pero la realidad de las cosas es que ustedes lo van a ver en el internado, van a llegar a cualquier hospital y el niño vomitó una vez y ya intravenosa. ¿Por qué? Porque pues, es más fácil, pues que flojera estarlo vigilando y enseñarle a la mamá cómo hay que tomar, pero pues sí tiene mucho más riesgo de complicaciones. Y bueno, pues como siempre, vamos a tener que hacer unos ejercicios para que aprendan el plan de hidratación oral que les va a salvar la vida después de una cruda o de una diarrea. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de un lactante de 2 años de edad que acude al servicio de urgencias por baja tolerancia a la vía oral y con datos de deshidratación leve y con poca tolerancia a alimentos sólidos, entonces hay que calcularle su plan de hidratación oral. ¿Cuánto era el peso? 12.4. Ok, ya puede regresar. Sería el plan que serían 8 tomas de 155 mililitros cada una. ¿Ya? No lo calculo. 440 mililitros. Sí, pero se divide, ¿no? A ver, 100 por lo que pesa. Ajá. Entre. No, a ninguno le salió. ¿Por qué? 155. Son 155, ¿no? Exactamente. 155 cada media hora. Es muy importante recalcarles que se utiliza, no se debe de dar alimento en esta etapa, porque como le estamos rehidratándolo, hay riesgo en que vomite porque se supera la capacidad gástrica. Entonces, en este tiempo, en estas 4 horas, no va a comer nada, pero solo vamos a hidratar y ya después es cuando vamos a empezar la vía oral. Espérame tantito porque este papá ya se confundió justo con el ondansetron. $2 miligramos por mililitro es exactamente igual a 4 miligramos en 2 mililitros. Porque si tienes 2 miligramos en 1 mililitro y después tienes 2 mililitros, pues eso se hace 4 miligramos, 2 por 2, 4. Eso, o sea, es el mismo medicamento. Lo que pasa es que tú ahí estás leyéndolo al doble. Y le mandé a Lulu justo eso, 2 miligramos por mililitro, aplicar 0.7 mililitros en caso de... Ya, es que justo en esta parte de las ecuaciones parece que a todo el mundo se le olvida las matemáticas. Bueno, entonces vamos a tener un caso 2 sí, son 155. Eso fue lo que nos salió. Entonces le dejamos en las indicaciones a 1
Plan B de hidratación oral, 155 mililitros cada media hora, medir perímetro cefálico, perímetro abdominal, abrir hoja de balance y pues reportar, ¿no? Eventualidades o cualquier cosa. Sin medicamentos. 81. No. Ese como tal no tiene. Ese sería el plan A, ¿no? Que sería como de prevención, porque dice ahí que no tiene deshidratación. Exactamente. Entonces nada más, bueno, creo que eran 5 miligramos por kilogramo en 24 horas. No. ¿Dónde está? Eran de 50 a 100. Son 50. 50, ¿no? Y son de 50 a 100. Entonces, acuérdense lo que les decía, media taza o una taza, dependiendo pues, del peso del niño. Entonces, eso no se los puse en la presentación, nada más se los digo, que tengo esta cara. Pero bueno, entonces el plano de hidratación serían 50 a 100 mililitros, que equivale a, en mayores de 10 kilos, media taza, una taza. Y en menores de 10 kilos, media taza. Y quedamos que ¿cuánto tiene una taza? 250 mililitros. Entonces, en este niño, ¿cuánto le vamos a dar? 125. ¿Mande? 125. 250. 125. Porque es menor de 10 kilos. ¿Sí? Sí. Entonces, así quedamos. Y se acabaron los cálculos. Bueno, por el momento, porque todavía nos falta la clase de desnutrición que no sé si le vaya a dar yo mañana o si no les voy a soltar otros temas, porque siento que vamos muy lento con los temas. Entonces, creo que hoy vamos a ver lo de convulsivas, ¿no? Sí, crisis. Ajá. Entonces, crisis convulsivas. Bueno, ahorita yo les voy a dar otro tema. Y vamos a ver lo de crisis convulsivas, pero voy a sortearles otro tema para mañana, para que en la mañana y después del descanso expongan dos temas y ya el lunes, para darles oportunidad de que el lunes lean el artículo de desnutrición, que de hecho ya está ahí en la carpeta, y el lunes darle las clases de desnutrición y ya acabamos con los cálculos por fin. Ya nos metemos más como a reanimación o Natalia, alguna duda, porque les voy a dejar ejercicios para el fin de semana, justo de todo, de, de cálculos de déficit. Salud. Gracias. Tal. De cálculos de déficit y de planes de hidratación oral. ¿No tienen ninguna duda? Porque todos me han preguntado la misma duda, de que si a todos se les toma glucosa kilo minuto y no sé qué, y ya les había dicho tanto en la clase y dos veces cuando di la clase y ayer que no estamos contemplando glucosa kilo minuto, pero no sé si no ponen atención o no sé qué les pasa. O están dormidos por ahí. El otro día me di cuenta que estábamos haciendo un examen y no sé quién se quedó conectada, no la noté, pero se quedó conectada ahí porque pues, seguramente no estaba ahí en la clase, nada más se puso ahí conectada, pero no estaba. Y se dio un montón hasta que yo tuve que sacarla de la clase porque ya iba a hacer un examen. Entonces, pues aguas ahí, ¿eh? Ahora vamos a ver esta parte de lo de la patología neonatal que no hemos, o sea, empezamos a hablar de la patología, pero no les di como la introducción. Entonces vamos a empezar eso, nada más déjenme ir por mi café, porque si no, no funciona. Claro, doctora. Que sean 2 cafés.
volví a la vida. Muy bien. Entonces, patología neonatal. Y me voy a meterme también a la clase por aquí para que vea quién está participando, porque si no lo tengo que quitar la presentación. Adiós. Ok. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de las complicaciones o las enfermedades más comunes en los recién nacidos y toda esta parte de pues, la primera impresión del recién nacido. Híjole, ya me acuerdo que esta diapositiva, esto está muy... No importa. Bueno, entonces, de manera general, se dice que un embarazo a término puede ser hasta las 36 semanas de gestación. Por encima de las 37 semanas de gestación se considera término, menos de 36 semanas de gestación, pretérmino, y arriba de las 42 semanas de gestación, pues estamos hablando de un paciente postérmino. Y dentro de los pacientes prematuros existen varias clasificaciones de acuerdo tiempo de prematuro y también tienen que ver mucho, pues esto les da una estimación de la sobrevivencia que va a tener ese paciente. Entonces, un prematuro tardío abarca de las 35 a las 36 semanas de gestación. El prematuro moderado, digamos, o medio sería entre las 32 y las 34 semanas de gestación. Y el temprano sería entre las 28 a las 32 y el extremo menos de 28 semanas de gestación, que son los que tienen mayor mortalidad, evidentemente, que pueden hacer a tener una mortalidad hasta del 50%. En México son pocos hospitales en los que se pueden atender de manera integral y adecuada los pacientes con menos de 28 semanas de gestación. O sea, por mencionar algunos, podría mencionarles el Instituto Nacional de Perinatología, que tiene la capacidad y la infraestructura necesaria, el Instituto Nacional de Pediatría también, el Hospital Infantil de México, Centro Médico, la Gineco 4, que tienen terapias intensivas neonatales pues, equipadas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que muchos de los demás hospitales no tienen. Estos pacientes necesitan ventilación por mucho tiempo, a veces hasta un mes. Hemos tenido pacientes que tienen ventilación mecánica hasta por 3 meses. Hacen broncodisplasias pulmonares, o sea, sus pulmones no alcanzan la maduración adecuada nunca. Hay hospitales en la Ciudad de México todavía que no tienen surfactante, que es un tratamiento específico para ellos. Tampoco tienen nutrición parenteral, son pacientes que van a tener ayuno por mucho tiempo. Algunos no tienen ni catéteres umbilicales. Entonces, es una situación muy complicada y más con el aumento del embarazo adolescente que pues, a tener en cuenta, ¿no? Por un control prenatal adecuado, esto nos va a ayudar a disminuir las complicaciones al 100%. Esta es la escala. ¿Saben cómo se llama esta escala? Exactamente, es la clasificación de Capurro. Ay, ni con eso veo mal.
¿Quién fue? Ah, sí, ya vi. Ok. Entonces, el método de Capurro es el, aparte está el nombre allá arriba. El método de Capurro es el que nos ayuda a evaluar la maduración que tienen de acuerdo a las características físicas. Y no importando si por fecha de última menstruación es mayor o menor. Recuerden que la fecha de última menstruación es una fecha estimada, muchos pacientes no se la saben, y es una fecha estimada de la concepción, y a lo mejor con algunos parámetros de longitud del fémur, el diámetro biparietal, podemos determinar qué maduración tiene. Sin embargo, no hay nada pues como verlo, ¿no? Afuera y determinar el tipo de maduración. Son 5 aspectos los que se evalúan. Generalmente el que nazca un bebé y cualquier neonatólogo que se respete se va a tardar tiempo en determinar el capurro. Nadie se la sabe de memoria, eso es súper difícil. Saberte todos los puntos de memoria. Generalmente te das el tiempo para observarlo y ver bien sus orejitas, ver bien la glándula mamaria y todo. Entonces, eso que te pidan en la sala de reanimación, el capurro, y que la gente lo dé, en realidad, pues ahí le hizo ahí así a ojo de buen cubero. En realidad sí hay que ver, determinar y anotarlo y dividirlo y todo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, generalmente siempre las ponen ahí al la y se va. Entonces, la forma de la oreja, ¿qué es lo que tenemos que determinar? ¿Qué tan formado está el pabellón auricular? De hecho, también les voy a dejar una tarea, a lo mejor no para el fin de semana o no sé, dependiendo cómo esté de trabajo, para que me determinen con unas imágenes, porque pues ni modo que no estamos como pacientes ahorita, pero para que determinen el capurro que tienen de acuerdo a la maduración. Hay que fijarse en las orejas, qué tan desarrollado está el pabellón auricular, o sea, toda esta curvita de la oreja, qué tan desarrollada la tienen, porque cuando son muy prematuros, pues no se les nota para nada la curvatura. Entonces, ahí irle asignando un puntaje. En cuanto a la glándula mamaria, hay que tocarla para ver si es palpable o no palpable, y ya que está palpable, hay que determinar cuánto es su diámetro, entre menos de 5 milímetros, entre 5 y 10 o más de 10 milímetros en pacientes que ya son posmaduros o que tienen o que son grandes. La formación del pezón, la glándula mamaria es una y el pezón es otra cosa. O sea, la glándula mamaria es lo que se siente y el pezón, pues es la coloración, pezón y areola, ¿no? Entonces, cuando tenemos un pezón que apenas es visible o tenemos un pezón que el diámetro es menor de 7.5 y la areola es completamente lisa y chata hasta llegar a una areola que ya esté punteada, ¿no? Y tenga un borde levantado, incluso la areola. La textura de la piel, si es muy fina, si es fina y lisa, si tiene descamación discreta, y si tiene ya grietas gruesas o profundas o superficiales. Y los pliegues plantares, evaluar las plantas de los pies y determinar si las marcas están en la mitad anterior y en los surcos en la mitad posterior, ver qué de tan marcados están para determinar el puntaje. Se le asigna un puntaje por cada característica física y ese puntaje se le suma a 204 y se divide entre 7. Y entonces vamos a tener pues la clasificación que les había contado acá, ¿no? Pero se pueden guiar por esta, el postmaduro más de 42, a término de 37 a 41, prematuro leve, o sea, dependiendo del libro, pero les pone leve, moderado o severo o prematuro extremo, dependiendo, ¿no? Pero con esta clasificación la pueden sacar sin ningún problema. Ahora, ¿qué complicaciones pueden tener los bebés prematuros? Pues millones, muchísimas, o sea, desde renales, pulmonares, sistema nervioso central, gastrointestinales también. Si es un paciente prematuro que aparte tuvo problemas de asfixia, pues está peor el pronóstico, ¿no? Entonces, a nivel del sistema nervioso central pueden tener hemorragia interventricular, que esto es lo que significa HIV, no significa SIDA. Kernicterus, ¿alguien sabe qué es el kernicterus?
Exactamente. Es, los niveles de hiperbilirrubinemia que afectan específicamente el cerebro, que eso alguien lo va a dar por ahí. ¿Eres tú el que lo va a dar? Sí, es Carlos. Ah, pues con razón. Ah, pues sí, con razón dije, órale, sí se la sabe, pero no, pues no. Entonces, sí, es justo eso. Es los niveles de bilirrubina, antes de los 7 días, la barrera hematoencefálica todavía no está en su cierre completo. Entonces, las bilirrubinas son tóxicas y pasan directamente al cerebro y se acumulan en los ganglios basales y nos da una enfermedad o una complicación que es el kernicterus. Afortunadamente ya no se ve tanto kernicterus en México como antes, porque pues, las terapias intensivas neonatales mínimo van a tener fototerapia y esa sí hay en muchísimos hospitales la fototerapia. Entonces, la fototerapia es la utilización de luces UV que nos ayudan a eliminar o a romper los enlaces de bilirrubina para ayudar con su eliminación, ya sea por intestino o por orina. Entonces, pues el kernicterus pues, obviamente nos da discapacidad intelectual y crisis convulsivas incluso. Microcefalia también porque acuérdense que si los niños tienen un proceso o un parto difícil o tienen antecedente de hemorragia intraventricular, esa parte del cerebro va a tardar tiempo en recuperarse y nos da perímetros cefálicos mucho más pequeños o cerebros que no crecen. Hidrocefalia también porque esa parte del cerebro que sangra, como puede regenerarse afortunadamente en los niños, como puede que no llegue a regenerarse, entonces nos deje pues un hueco literal en el cerebro y eso se llena con líquido encefalorraquídeo y pues causa hidrocefalia, ¿no? También hay hidrocefalias congénitas, pero en el caso de los prematuros, esta puede ser como la causa. Y parálisis cerebral infantil, que son todos los niños que no tienen control motor, muchos niños que no llegan a caminar, que necesitan rehabilitación toda su vida. A nivel respiratorio, la displasia broncopulmonar, que era lo que les decía, es la dependencia de oxígeno más allá del periodo neonatal, que hace que los pacientes no tengan una adecuada oxigenación y necesiten principalmente utilizar oxígeno domiciliario. De hecho, se van a casa a veces con oxígeno. Esta es una condición que puede o no desaparecer conforme vayan avanzando en el tiempo, pero se debe principalmente a la falta de desarrollo pulmonar y surfactante al nacer. Estenosis subglótica, la estenosis subglótica se asocia a intubaciones prolongadas, o sea, el tiempo que es directamente proporcional al tiempo que estuvieron intubados, porque hacen pues cicatrices y pueden llegar a ser estenosis subglótica, muchos pueden terminar incluso en traqueostomía. Síndrome de muerte súbita del recién nacido. Se dice que los estudios que hay sobre muerte súbita del recién nacido apuntan a que los prematuros son los que están en mayor riesgo de padecer muerte súbita del recién nacido, que se sabe que es una alteración a nivel central que hace que los niños dejen de respirar y mueran sin darse cuenta. Entonces, los recién nacidos hay que tenerlos monitoreados antes de darlos de alta y de manera ideal, pues hacer todo un espacio seguro para disminuir al 100% el riesgo de muerte súbita del recién nacido, que es la posición prono, acostarlo siempre en posición prono, evitar tener almohadones, cojines, etcétera, una manta muy pesada, que sea un colchón firme, que no sea muy blando y de preferencia tener a la mano siempre saber incluso reanimación neonatal, que sería, eso es un tema específico que vamos a ver, y pues nada más vigilancia, ¿no? Y dar todos sus medicamentos si es necesario. A nivel gastrointestinal, podemos tener síndrome de intestino corto. Acuérdense que la asfixia, uno de los órganos que impacta directamente también es el intestino. Entonces puede haber partes que ya no funcionen y nos da un síndrome de intestino corto con diarreas crónicas e imposibilidad para ganancia de peso. El síndrome colestásico neonatal, ya sea por hiperbilirrubinemia o por ayuno prolongado, tengan mucho tiempo en ayuno. Recuerden que las bilirrubinas se secretan directamente por toda la vía biliar para estar en el intestino, y esto, el ayuno prolongado disminuye esta circulación enterohepática y nos da un síndrome colestásico o una acumulación de bilirrubinas o una acumulación o saturación a nivel hepático. Hernia inguinal, depende más del género. La migración de los testículos debe de ir desde el ombligo
hacia el escroto. Cuando son fetos van migrando de acuerdo a la estimulación que tengan, ya sea por parte de testosterona o de progesterona si es hombre o mujer. Entonces, eso va a quedar determinado en qué posición van a estar los testículos, o en este caso los ovarios. Obviamente, en los niños es más común porque se emite un canal que va a migrar desde el ombligo hasta el escroto, y en algún punto de esa parte se puede quedar el testículo, que es lo que puede provocar pues que tengan hernias inguinales o incluso criptorquidia por la prematurez de que no terminó de migrar como tal. Estos pacientes, si no descienden los testículos al año de edad, hay que tener intervención, que la intervención se llama orquidopexia, y se fija el testículo a la bolsa escrotal para evitar que se suba. Porque el riesgo de tener un testículo en canal inguinal o a nivel abdominal es que aumenta la temperatura. Los testículos están en una bolsa escrotal por el cambio de temperatura que necesitan para que sobrevivan los espermatozoides. Entonces, el mantener un testículo por encima de donde debe de estar le aumenta su temperatura y tiene riesgo de cáncer testicular, incluso infertilidad. Entonces, es importante que siempre estén debajo a partir de los 2 años. Esta es pues, el esquema como de la cavidad peritoneal. También hay otras condiciones como el hidrocele, donde el conducto vaginal está persistente y migra líquido de la cavidad peritoneal al escroto. Y a veces los hidroceles se van reabsorbiendo solos y hasta cerrar el conducto vaginal persistente, o a veces si condicionan algún otro tipo de condiciones que necesitan tener resección y cierre permanente de aquí de esta parte. Ahora, hablando exclusivamente del peso, existe otra clasificación para determinar si el recién nacido es con bajo peso para edad gestacional, muy bajo peso para edad gestacional. Bajo peso para edad gestacional se considera menor de 2.5 kilogramos al momento del nacimiento, y muy bajo peso para edad gestacional se considera de menos de 1.500 gramos de manera general. Sin embargo, existen tablas específicas para determinar el peso y la talla de acuerdo a gráficas y de acuerdo a la edad gestacional del recién nacido. La restricción de crecimiento intrauterino es un diagnóstico ecográfico. Eso se determina de acuerdo a las medidas que se toman durante la ecografía, que eran justo los que les mencionaba, de la longitud del fémur y el diámetro biparietal. ¿Por qué se puede dar la restricción del crecimiento intrauterino? Pues hay muchas causas. Una de ellas es infecciones, por eso vamos a ver TORCH, que nos puede causar que tengan incluso microcefalia o algunas otras alteraciones, insuficiencia placentaria, ya sea por hemorragias o incluso por preeclampsia. Acuérdense que la preeclampsia, no sé si ya llevaron gineco, pero la preeclampsia es una enfermedad de basal. Bueno, me refiero basal con los vasos, es de etiología de los vasos y las arterias. Entonces disminuye el flujo placentario adecuado y esto hace que determine el crecimiento. Factores ambientales, pues como el tabaquismo, que pudiera condicionar estos restricción del crecimiento intrauterino, y las otras son genéticos. Hay enfermedades genéticas que cursan con restricción del crecimiento intrauterino y se puede ver desde la etapa fetal, como Turner, síndrome de Down. Algunos pacientes son mucho más pequeñitos y esto tiene que ver pues, con genéticas. Existen, aparte de la clasificación en cuanto al peso, existe el bajo peso para la edad gestacional, que puede ser simétrico o asimétrico. El simétrico generalmente se asocia más a condiciones que pudieran afectar durante el primer trimestre, o sea, infecciones, ¿no? Una infección que afectó durante el primer trimestre, esto nos puede dar un bajo peso para edad gestacional simétrico o asimétrico. La simetría se determina por la longitud y el diámetro biparietal o el perímetro cefálico al nacimiento. Los asimétricos generalmente están asociadas a condiciones que nos afectan durante el tercer trimestre, ya sea, por ejemplo, una insuficiencia placentaria, una inserción baja de placenta que nos cause un sangrado o un hematoma retroplacentario. Puede ser que nos cause una asimetría en cuanto al crecimiento. Aquí están las causas cromosómicas, las fetales, las causas maternas, las causas uteroplacentarias y las demográficas. También hay niños que son más chiquitos porque sus
sea, por ejemplo, en México se sabe ya, y de hecho hay tablas específicas para niños yucatecos. Los yucatecos son muy bajitos de talla, entonces hay incluso tablas específicas para ellos. Entonces, pues puede ser también talla baja familiar, o la edad materna extrema cuando son niñas embarazadas de 14, 15 años, que pues su útero todavía no permite que crezcan adecuadamente y se quedan con restricción del crecimiento intrauterino y pues con bajo peso para nacer. La hernia, que pues es parte casi de lo mismo que les decía. La paridad se refiere a cuántos embarazos han tenido o al antecedente de tener un hijo previo con peso bajo para la edad gestacional. En las cromosomopatías les decía trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. ¿Alguien sabe cuál es la 13 y cuál es la 18? ¿La 3 es la de Turner? No, La 18, ¿no? 18 es de Turner. no. No, es síndrome de Edwards. Edwards, ¿no? ¿Cuál? Ajá, pero Edwards, ¿cuál? La 18. 18. ¿Y 13? Ay, Patau. Ajá, exactamente. Entonces, de hecho, esas son, que van a ver en la clase de genética, que va a ser de las últimas porque el doctor sale de vacaciones. Y, pero van a ver más específicamente eso. Esas son las cromosomopatías más frecuentes asociadas a edad materna avanzada. ¿Cuál es la edad materna avanzada? ¿Saben? Mayor de 35. ¿Mayor de qué? 35. Ajá. Así que ya saben, chavas, o mayor de 35 años. ¿Y la materna? Digo, la paterna. Mayor a 60. 60, No, muchísimo. 60. 50. 45. Los 40. 40, 45. Dependiendo del libro que lean, pero sí 40 en general. ¿Y a qué se asocia la enfermedad paterna? Digo, la enfermedad, la edad paterna avanzada. Sugar Daddy. ¿Cómo? Sugar daddy, no. ¿A qué se asocia la edad paterna avanzada? La edad materna ya vimos, ¿no? 13, 18 y 21 son de las que se asocia, pero la edad paterna. Es la de la... ¿La de la qué? Natalie, ¿te fuiste? Ah, no, sí, pero no, es que no estaba bien. ¿Te arrepentiste? Se asocia a condroplasia. ¿Saben cuál es la condroplasia? Enanismo. Enanismo. Ajá. Entonces, de edad paterna avanzada se asocia a condroplasia. Esa es pregunta de examen de genética. Seguramente se los va a preguntar el doctor. Pero bueno, esas son las a las que se asocian. Y bueno, otras cromosomopatías frecuentes, síndrome de Turner, que es 45XX, de lesiones autonómicas o cromosomas en anillo que se asocian a causas de bajo peso para edad gestacional o restricción del crecimiento intrauterino, síndrome de Potter, anomalías cardíacas, enfermedades médicas, hipertensión arterial, toxoplasma, aquí venía pues lo de Torch. Es justo esto, malaria. Bueno, aquí podríamos agregar incluso Zika, que también se asocia, y pues ahora COVID, ¿no? Que todavía no están listos todos esos estudios. No están listos todos esos estudios con respecto a eso. Abuso de sustancias o drogas, tabaco, alcohol, etcétera. Ay. Y bueno, alteraciones en la estructura de la placenta y las tallas bajas familiares que ya les había comentado. La tabla específica para edad, para saber si es bajo peso para edad gestacional o peso apropiado para edad gestacional o grande para edad gestacional. Aquí viene justo correlacionado con los prematuros, a términos y los postérmino. ¿Le puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias. Entonces se hace valoración de Capurro para determinar las semanas de gestación
y de ahí se grafica hacia arriba en cuanto al peso y la talla. Eso también es un ejercicio que van a hacer. Esto se hace con todos los recién nacidos. Y ¿saben cómo se llama esta tabla? Curva del crecimiento. No. De Lubchenco. Él fue el que la describió y o sea, si alguna vez están en una toco atrapados sin las tablas, Google Lubchenco. ¿Ok? Entonces vamos a determinar si es pequeño para edad gestacional, apropiado para edad gestacional o grande para edad gestacional. Si se dan cuenta, como les comentaba, los menores de 2 kilos, de 2 kilos 500, ahí mencionaba que eran los que estaban con bajo peso para edad gestacional o que eran pequeños. Sin embargo, dependiendo de cuántas semanas de gestación los agarremos, ¿no? Porque si habláramos de un paciente a las 38 semanas de gestación, que es el promedio, es justo menores de 2,500, ¿sale? Pero si lo agarramos a 37 semanas de gestación, que todavía es un paciente ya a término, menores de 2,500, pues no está considerado como bajo peso para edad gestacional. E igual, si, por ejemplo, muy bajo peso para edad gestacional, que sería menor de 1,500, dependiendo de qué peso, de qué semanas de gestación estamos hablando. Aquí, por ejemplo, las 35 semanas de gestación son las que podemos ver que sí sería bajo peso gestacional. Entonces, no es absoluto, es mejor utilizar las tablas siempre. Y bueno, ya les había comentado esto de la recuperación, justo con la alimentación complementaria. La recuperación ideal de los prematuros o del peso de los prematuros es los primeros 2 años de vida para alcanzar la talla genética. Entonces, esto está determinado por la talla blanco familiar. Entonces, nosotros tenemos un paciente prematuro que ya salió del hospital afortunadamente y está todo bien, pero si nació de 34 semanas de gestación, vamos a seguirle corrigiendo esas semanas de gestación hasta que cumpla los 2 años. Y siempre la meta va a ser la talla genética. Entonces, darle talla blanco familiar, graficar y ver en qué percentiles está la talla blanco familiar para determinar que esa es la talla mínima en la que debe de alcanzar y ya después pues ya la podemos potenciar con algunas otras cosas. Lo ideal sería entre 2 a 6 meses después, que la mayoría de ellos, si son en un medio socioeconómico medio alto y tienen buena alimentación, la mayoría de ellos lo logra. Y pues en casos muy, muy especiales, utilizar hormona de crecimiento. Que la hormona de crecimiento pues es un tratamiento específico para los pacientes que pues, sean candidatos. Eso ya se hace por valoración de endocrinólogo pediatra para determinar si es o no necesaria la suplementación. Pero me falta una parte. Pero me falta una presentación. Oye, todo esto ya lo habíamos visto, pero me falta lo de los... creo que esto tampoco se las he dado.